La vendieron siendo virgen, sin voz, sin elección, como si su inocencia fuera un trato más. Él, un millonario endurecido por la soledad, solo buscaba cumplir una obligación. Pero en la primera noche, cuando ella creyó que todo estaba perdido, él hizo algo que la dejó sin aliento, y desde ese instante, el miedo comenzó a transformarse en amor. El amanecer apenas despuntaba sobre los techos desgastados del barrio de San Bartolo cuando Rosaura Molina abrió los ojos. Tenía 19 años y un corazón que aún soñaba. Aunque la vida le hubiera enseñado que soñar, en su mundo, era un lujo. Vivía con su padre, don Evaristo, en una pequeña casa de paredes húmedas, donde el viento se filtraba por las rendijas, como si quisiera recordarles que nada les pertenecía del todo. El olor del café viejo llenaba el aire. Rosaura lo preparaba cada mañana antes de salir al taller de costura. Cose para otras mujeres, mujeres ricas que ni siquiera sabían su nombre, pero que lucían orgullosas los vestidos que sus manos humildes confeccionaban. Aún así, nunca se quejaba. Había aprendido de su madre, ya fallecida, que la dignidad no se mide por el dinero, sino por la forma en que uno enfrenta la escasez. Mientras ella trabajaba, don Evaristo conducía el lujoso automóvil del poderoso Leonardo Valdivia, un empresario de 35 años que heredó no solo una fortuna, sino también un legado de soledad. Los Valdivia eran conocidos en toda la ciudad por su riqueza, pero también por sus tragedias. El patriarca había muerto hacía poco más de 2 años, dejando a su hijo bajo una pesada cláusula testamentaria. Si Leonardo no se casaba antes de cumplirse 3 años de su fallecimiento, perdería la mitad de su fortuna. Evaristo escuchó aquella información por casualidad mientras aguardaba en el auto a que su jefe terminara una reunión en la notaría. Lo oyó de labios de los abogados y algo oscuro comenzó a formarse en su mente. Una idea, una tentación, porque en su interior, más que la pobreza, lo corroía la ambición. Esa noche, al regresar a casa, miró a su hija. Ella estaba sentada junto a la ventana, remendando un vestido ajeno bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Era tan buena, tan limpia, tan inocente y tan confiada. La observó en silencio largo rato, y fue entonces cuando decidió usar su pureza como moneda. Al día siguiente, llegó a la mansión Valdivia con un plan perfectamente trazado. Esperó el momento en que Leonardo se encontraba solo, revisando documentos en su despacho. Fingiendo un temblor en las manos, habló con voz entrecortada. «Señor Valdivia, no sé cómo empezar. Estoy enfermo, muy enfermo. Los médicos dicen que necesito un tratamiento costoso. No tengo dinero y mi pobre hija, no sabe nada». Leonardo levantó la mirada. Estaba acostumbrado a las súplicas, a la gente que buscaba aprovecharse de su posición. Pero algo en la voz del chofer sonaba auténtico, o al menos eso parecía. Evaristo continuó. «Usted no tiene esposa, señor, y, si me permite el atrevimiento, mi hija es una muchacha decente, trabajadora, criada en valores. No le hablo de amor, claro que no. Le hablo de un acuerdo. Usted necesita casarse, yo necesito salvar mi vida». Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Leonardo guardó silencio. Lo observó desconfiado, con ese gesto contenido de los hombres que han visto más traiciones de las que quisieran recordar. «¿Está ofreciéndome a su hija?», preguntó al fin, con voz baja, pero cargada de incredulidad. Evaristo bajó la mirada, fingiendo vergüenza. «Solo quiero lo mejor para ella y para usted, señor. Es buena, pura y nunca le traería problemas. Yo sé que usted es un hombre correcto. No perdería nada y ganaría mucho». Leonardo no respondió. Se limitó a quedarse inmóvil, mirando la copa de vino frente a él. Dentro de sí, la idea le resultaba absurda, pero también le recordaba el peso invisible de su padre, la cláusula, la herencia, el miedo a perderlo todo. Cuando Evaristo se retiró, Leonardo se quedó solo en el despacho, con la mirada fija en la ventana. Afuera la lluvia empezaba a caer, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre que todo lo tenía sintió que algo dentro de él se derrumbaba.
Esa misma noche, Rosaura regresó a casa. Llevaba los dedos adoloridos por las horas de costura. Encontró a su padre sentado a la mesa, con un gesto fingido de cansancio y palidez exagerada. «¿Te sientes bien, papá?», preguntó ella, acercándose. Él suspiró, apoyándose en el pecho como si el aire le faltara. «Hija, no sé cómo decirte esto. Los médicos dicen que tengo el corazón débil. Si no empiezo un tratamiento pronto, podría ser demasiado tarde». Rosaura palideció. Se llevó las manos al rostro tratando de contener las lágrimas. «No, no digas eso. Algo se podrá hacer, papá. Trabajaré más, hablaré con las señoras del taller, buscaré otro empleo». Evaristo la miró con aparente ternura, pero por dentro calculaba cada palabra. «No, hijita, no hay tiempo, pero hay una forma. Un hombre bueno, respetable, está dispuesto a ayudarme. Solo te pido que lo escuches. No es por dinero, es por tu padre». Rosaura, confundida, no entendió de qué hablaba. Pero esa noche no durmió. Se quedó pensando en la enfermedad de su padre, en la fragilidad de su vida, en la posibilidad de perderlo. Y en medio de su dolor nació el sacrificio. Mientras tanto, en la mansión Valdivia, Leonardo seguía despierto. El eco de las palabras de Evaristo lo atormentaba. Sabía que no debía ni considerarlo. Era una locura, pero la idea crecía en su mente como una sombra imposible de apartar. Un matrimonio sin amor, un contrato, una solución. En ese silencio compartido, ella llorando en su casa, él pensando frente a la ventana, el destino empezó a tejer los hilos invisibles que los unirían para siempre. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y dale me gusta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad que aún creen en el amor verdadero, y en los comentarios escribe aliento para que sigamos respirando juntos las más bellas historias de amor. Durante los días siguientes, el pensamiento sembrado por Evaristo Molina germinó como un veneno silencioso en la mente de Leonardo Valdivia. El millonario trató de olvidarlo, de concentrarse en sus negocios, en sus reuniones, en su rutina precisa y solitaria. Pero cada vez que miraba el retrato de su padre en el despacho, las palabras de aquel viejo chofer resonaban con más fuerza. «Usted necesita casarse, señor. Mi hija es una muchacha decente. Esto podría ser un acuerdo». Y era verdad. Faltaban pocos meses para que se cumplieran los 3 años desde la muerte del patriarca. Si no se casaba antes, perdería la mitad de la herencia Valdivia. Su empresa, sus inversiones, las propiedades, todo lo que había levantado desde joven, podría quedar a nombre de sus primos, los mismos que esperaban con ansias verlo caer. Leonardo había construido una vida en torno al control. Nada se le escapaba, nada lo conmovía. Era un hombre que no lloraba desde hacía años, que no creía en promesas ni en afectos. Pero aquella propuesta lo confrontó con su miedo más antiguo, el miedo a perderlo todo. Mientras tanto, en el pequeño barrio donde vivía Rosaura, el ambiente se había vuelto tenso. Su padre fingía estar cada día más débil. Caminaba arrastrando los pies, se tocaba el pecho con gestos exagerados y fingía toses nocturnas que despertaban a su hija entre lágrimas. Rosaura no dudaba de su palabra. Su fe en él era total. Una tarde, mientras ella regresaba del taller, lo encontró sentado en el porche mirando el cielo. «Papá», le dijo con voz suave, «¿cómo te sientes hoy?». Él suspiró, teatral, bajando la mirada. «Peor, hija, pero el señor Valdivia me ha hablado. Dice que quiere ayudarme, que no me dejará morir». Rosaura lo miró con gratitud, sin imaginar que aquella ayuda escondía una mentira aún mayor. «¿De verdad?», susurró con esperanza. «Sabes, pero hay algo que debo contarte», dijo Evaristo fingiendo dificultad al respirar. «No quiere darme dinero, no quiere limosnas, dice que quiere hacer algo más, algo que nos asegure el futuro a los dos». Ella frunció el ceño, confundida. «No entiendo. ¿Qué quiere decir?». Él se tomó unos segundos antes de responder, saboreando la manipulación. «Quiere casarse contigo, hija.
El silencio que siguió fue denso, casi doloroso. Rosaura retrocedió un paso, sin creer lo que acababa de oír. «¿Casarse y conmigo? Eso es absurdo. Papá, ¿cómo puedes decir algo así? Yo no conozco a ese hombre. Él es rico y yo no soy nadie». Evaristo fingió toser con violencia. «No lo hago por mí», murmuró. «Lo hago por ti, por tu futuro, por nuestro nombre. Yo no quiero morir sin dejarte protegida. Él es un buen hombre y, si aceptas, podré pagar el tratamiento que necesito. Si no, puede que no viva para verte crecer». Rosaura sintió que el alma se le partía en dos. No sabía si llorar, gritar o abrazarlo. «Papá, no puedes pedirme eso no es amor». «El amor no se come, hija», replicó él, con dureza disfrazada de ternura. «Y no todos los matrimonios empiezan con amor. Algunos lo aprenden después». Esa noche, Rosaura lloró sobre la almohada. Su mente se llenó de imágenes confusas. Su padre muriendo, la pobreza devorándolos, y aquel hombre poderoso que, de algún modo, podía cambiar su destino. En su corazón, una parte quería huir, pero otra, más callada, le decía que tal vez ese sacrificio era la única manera de salvar la vida del hombre que le dio la suya. Mientras tanto, en la mansión Valdivia, Leonardo seguía sin dormir. Caminaba por los pasillos vacíos de mármol, escuchando el eco de sus pasos y el tic-tac del reloj del abuelo. Cada rincón de esa casa parecía recordarle que su poder no le servía de nada si terminaba solo, humillado o pobre. Tomó un vaso de whisky y se quedó mirando su reflejo en el vidrio. El rostro que veía era el de un hombre cansado, sin alegría. Recordó la voz de Evaristo. «Mi hija es buena, señor, pura, no le traerá problemas». Y se preguntó qué clase de joven aceptaría un matrimonio así. ¿Una ambiciosa que fingiría humildad? ¿Una inocente manipulada por su padre? ¿O quizás una mujer que aún creía que la vida podía cambiar si uno era lo suficientemente valiente? Los días se hicieron lentos. Leonardo evitaba hablar del tema, pero no podía ignorar la proximidad de la fecha límite. Finalmente, una tarde lluviosa, decidió mandar llamar a Evaristo. Lo hizo pasar al despacho con el mismo gesto impenetrable de siempre. «He pensado en lo que me dijo», dijo Leonardo sin rodeos. Evaristo, fingiendo nerviosismo, asintió. «No le pido nada, señor, solo que la conozca. Mi hija no sabe nada aún. No la juzgue sin verla». Leonardo lo observó con atención. No veía en él un padre noble, sino a un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Y sin embargo, la curiosidad lo venció. «Está bien, la conoceré», dijo con voz grave. «Pero no prometo nada». Cuando Evaristo salió de la mansión, el corazón le latía con fuerza. Había logrado lo impensable, que el millonario más temido del país aceptara mirar a su hija como posible esposa. Esa noche, al regresar a casa, Evaristo vio a Rosaura preparando la cena. La mirada de la joven era tranquila, pero su alma estaba en guerra. «Hija, mañana iremos a la mansión Valdivia», le dijo con falsa dulzura. «El señor quiere conocerte». Rosaura lo miró con pavor. «¿Qué? No, papá, no puedo hacerlo. No quiero venderme». Él fingió debilidad llevándose la mano al pecho. «Entonces, no tengo salvación», susurró con voz temblorosa. «No te pido amor, hija, te pido compasión». Ella se arrodilló frente a él, tomándole las manos. «Haré lo que me pidas, papá», dijo entre lágrimas. «Solo prométeme que te recuperarás». Él la abrazó fingiendo gratitud, mientras una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en sus labios. Sabía que su plan estaba funcionando. Y en algún rincón de la ciudad, en una mansión silenciosa, Leonardo Valdivia encendía un cigarro frente a la ventana, preguntándose si el destino estaba jugando con él, o si estaba a punto de comenzar el capítulo más extraño y tal vez más humano de su vida. El amanecer siguiente trajo una calma extraña, casi engañosa. En la casa humilde de los Molina, Rosaura despertó con los ojos hinchados por el llanto.
La noche anterior había decidido obedecer a su padre, no porque quisiera casarse, sino porque el miedo a perderlo era más grande que cualquier sueño personal. Mientras preparaba el café, miró de reojo a don Evaristo, que fingía debilidad en el sillón. Tenía un pañuelo en la mano y tosía de manera teatral. Cada gemido parecía una puñalada en el corazón de la muchacha. «Papá, no te esfuerces», dijo ella con ternura. «Iré contigo, pero solo para escucharlo. No prometo nada». Él bajó la mirada, conteniendo una sonrisa. Sabía que ya la tenía en sus manos. A media mañana, ambos tomaron el viejo autobús que los llevaba a la zona alta de la ciudad, donde se levantaba la mansión Valdivia, una fortaleza de piedra y cristales, tan distante de su mundo que parecía pertenecer a otro planeta. Rosaura observaba por la ventana, nerviosa, con el corazón encogido. Nunca había estado en un lugar así. Su vestido era sencillo, azul claro, y sus manos no dejaban de temblar. Cuando el auto del chofer cruzó los portones, Leonardo Valdivia los esperaba de pie, en la entrada principal. Vestía un traje oscuro, impecable, y su expresión era tan severa que intimidaba incluso al aire. Rosaura bajó del coche sin saber qué hacer con las manos. Él la observó en silencio. No dijo una palabra, solo la miró, con una mezcla de curiosidad y algo que ni él mismo supo reconocer. Evaristo rompió el silencio con voz entrecortada. «Señor, ella es mi hija, Rosaura. Le agradece mucho lo que está haciendo por nosotros». La joven lo miró, confundida. No sabía qué debía decir. Leonardo inclinó levemente la cabeza. «No estoy haciendo nada todavía», respondió con calma. «Pero pueden pasar». Entraron a la mansión. Cada rincón brillaba con el reflejo de los mármoles y los cuadros antiguos. Rosaura caminaba con paso temeroso, como si un solo movimiento fuera suficiente para romper algo. No sabía por qué estaba allí. No entendía cómo la vida podía cambiar de rumbo tan bruscamente. Leonardo los llevó a una sala amplia. Indicó a Evaristo que se sentara, pero él fingió debilidad y prefirió permanecer de pie, apoyado en su bastón imaginario. «Señor Valdivia», dijo con voz quebrada, «sé que mi propuesta fue atrevida, pero no hablo de conveniencia, hablo de necesidad. Estoy enfermo y mi hija, no quiero dejarla sola en este mundo. Ella merece una vida mejor, alguien que la cuide, alguien digno». Leonardo lo observaba sin pestañear. Aquellas palabras, tan cargadas de drama, sonaban a verdad. Pero algo en su interior lo mantenía en alerta. Había aprendido a desconfiar de todos, incluso de la compasión. Rosaura, con el rostro enrojecido de vergüenza, murmuró: «Papá, no hables así. No necesito que nadie me compre». Leonardo se volvió hacia ella. Por primera vez, sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo invisible los conectara. La pureza de los ojos de esa joven contrastaba con el mundo calculador que él conocía. «Nadie te está comprando», dijo él, con una voz grave pero serena. «Tu padre solo exagera». Evaristo bajó la cabeza, fingiendo humillación. «Yo solo quiero lo mejor para ella. Usted es un hombre justo, señor. Y mi hija, bueno, ella aún no comprende cómo funciona la vida». Rosaura sintió un nudo en la garganta. Había una mezcla de vergüenza, rabia y confusión. Quería gritar, quería decir la verdad, quería huir, pero al mirar a su padre tan pálido, tan frágil, el coraje se le desvaneció. «Yo solo quiero que él viva», susurró apenas audible. Leonardo la miró en silencio. En ese instante, comprendió que no estaba ante una mujer ambiciosa ni manipuladora. Era una muchacha empujada por la desesperación, por el amor hacia un padre que la estaba usando como moneda. Algo en su pecho se movió, algo que hacía mucho no sentía: compasión. El encuentro duró poco más de una hora. Leonardo habló poco, escuchó mucho. Evaristo insistió en su enfermedad. Repitió que los médicos le habían dado solo unos meses de vida. Contó que su hija trabajaba desde los 15 años, que nunca había tenido novio, que su corazón era limpio. Cada palabra era un cálculo preciso, diseñado para provocar lástima y respeto. Al salir de la mansión,
Rosaura se sentía vacía. Caminaba sin saber si debía llorar o agradecer. «Papá, no entiendo lo que pasó», dijo mientras bajaban la colina. «Ese hombre no me dijo casi nada». «Porque estaba impresionado contigo», respondió él con seguridad. «Ya lo verás, hija. La vida está a punto de cambiar». Ella lo miró sin comprender. «Solo espero que cambie para bien, papá. Porque todo esto no se siente correcto». Evaristo evitó mirarla a los ojos. Sabía que si lo hacía, su máscara se resquebrajaría. Fingió toser y cambió de tema. «No digas eso. Dios sabe lo que hace». Pero esa noche, mientras Rosaura dormía con el corazón inquieto, él no pudo pegar los ojos. Caminaba de un lado a otro en la penumbra, con el cigarro consumiéndose entre los dedos. Había logrado lo que quería. Leonardo Valdivia la había visto. Y no necesitaba más. Sabía que el millonario era un hombre de honor y que una vez que diera su palabra, no se retractaría. En la mansión, Leonardo tampoco dormía. No podía quitarse de la mente la imagen de aquella joven. Había algo en ella que lo desarmaba, una tristeza limpia, una inocencia que no pedía nada. Y aunque se repetía a sí mismo que todo era un asunto práctico, dentro de él crecía una duda nueva, incómoda, incontrolable. Por primera vez en muchos años, el hombre que todo lo tenía se preguntó si el destino le estaba ofreciendo una oportunidad o una trampa. Pasaron apenas unos días desde aquel primer encuentro, pero para Rosaura, el tiempo comenzó a sentirse como un peso que no podía cargar. Cada amanecer traía el mismo miedo, el miedo de que su padre le pidiera algo imposible, y el miedo de que, si no lo hacía, él muriera por su culpa. Mientras tanto, en la mansión Valdivia, Leonardo había tomado una decisión. No fue un impulso, ni una emoción. Fue una mezcla de deber, conveniencia y algo que no se atrevía a nombrar. Sabía que aquel matrimonio no era un acto de amor, pero lo veía como un salvavidas ante el abismo legal que se acercaba. Y en el fondo, una voz callada le decía que aquella muchacha, tan diferente a las mujeres que había conocido, no lo traicionaría. La llamada llegó una tarde nublada. Don Evaristo regresó a casa con una sonrisa fingida. Fingía humildad, pero sus ojos brillaban con la avidez de quien siente el olor del dinero. «Hija, el señor Valdivia quiere hablar contigo», dijo con voz medida. «No quiere presionarte, solo quiere que pienses en la posibilidad de casarte con él». Rosaura se quedó inmóvil. Su taza de café tembló entre sus manos. «¿Casarme?», susurró. «Pero ¿cómo puede casarse conmigo alguien a quien apenas conozco?». Evaristo la miró con su acostumbrada máscara de dolor. «No lo haces por ti, hija, lo haces por mí. No tengo otra forma de pagar el tratamiento». Ella bajó la cabeza, ahogada por la culpa. En su interior, una voz gritaba que aquello era una locura, pero otra, más fuerte, le repetía que su padre era su única familia y que no podía abandonarlo. Esa noche, escribió una carta que nunca llegó a entregar. En ella pedía perdón a sí misma por renunciar a sus sueños. Días después, en un despacho de paredes de madera, se firmaron los papeles del matrimonio. Sin flores, sin testigos queridos, sin música, solo la ley. Una pluma y dos firmas que unirían a dos desconocidos para siempre. Leonardo firmó primero con gesto firme. Rosaura, temblando, tomó la pluma. Por un instante quiso dejarla caer y salir corriendo. Pero entonces sintió la mirada de su padre y el peso del deber cayó sobre su mano. La tinta se deslizó sobre el papel, sellando su destino. El matrimonio fue discreto, casi oculto. Nadie en el mundo de los Valdivia debía saber que el poderoso heredero se había casado con la hija de su chofer. Camila Ortega, la administradora de la empresa y antigua amante de Leonardo, fue la primera en notarlo. Una llamada, una firma, un documento sellado, y la furia en su pecho ardió como fuego. Camila no podía creerlo. Había esperado años a que Leonardo la tomara en serio, y ahora una muchacha pobre, sin apellido ni fortuna, se convertía en su esposa. Desde ese momento, juró destruirla. Mientras tanto,
Rosaura se instaló en la mansión con el alma en vilo. La casa era demasiado grande, demasiado fría. Cada pasillo le recordaba que no pertenecía allí. Los empleados la observaban con recelo, murmurando a sus espaldas. Algunos la compadecían, otros la despreciaban. Esa primera noche, al entrar en la habitación que ahora debía compartir con su esposo, sintió una punzada de miedo. El vestido beige que había usado en la ceremonia aún colgaba sobre el respaldo de una silla. No parecía un atuendo de novia, sino el uniforme de una víctima. Leonardo entró en silencio sin mirarla directamente. Se quitó el saco, dejó los documentos sobre el escritorio y habló con voz baja, pero firme. «Sé que no querías esto, Rosaura. Yo tampoco lo deseaba así, pero necesito que sepas algo. Nunca te faltaré al respeto. No te pediré nada que no quieras dar». Ella lo miró sorprendida. En sus ojos no había lujuria, ni desprecio, ni indiferencia. Había una especie de dignidad que no había esperado. «Gracias», susurró ella, con voz temblorosa. Solo quiero hacer las cosas bien». Él asintió. «Entonces empieza por no tener miedo. Aquí nadie te hará daño». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una promesa que ninguno sabía cómo cumplir. Aquella noche, Rosaura no durmió. Escuchó los pasos de Leonardo alejándose hacia el despacho contiguo, donde solía trabajar hasta el amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que lo tenía todo sintió que el silencio le pesaba demasiado. En el cuarto contiguo, la joven observaba la luna desde la ventana. Pensó en su madre, en las oraciones que de niña hacía por amor verdadero, en el destino que jamás imaginó. No sabía si había hecho lo correcto, solo sabía que el sacrificio que acababa de firmar no tenía vuelta atrás. En el barrio, don Evaristo bebía solo en la oscuridad. Ya no tosía, ya no fingía enfermedad. Miraba las botellas vacías con una sonrisa torva. Había conseguido lo que quería. Su hija vivía en la mansión más grande de la ciudad y pronto el dinero llegaría. Pero ni él podía imaginar que, al mentir, había sellado no solo la vida de su hija, sino también su propia condena. Y mientras la ciudad dormía, dos almas, una rica y otra pobre, comenzaban una convivencia silenciosa, llena de distancias, temores y un misterio que el tiempo se encargaría de desvelar. El reloj marcaba las 11 cuando el silencio se apoderó de la mansión Valdivia. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, como si quisiera recordarles que incluso en la riqueza, el mundo seguía igual de frío. Dentro, Rosaura se encontraba sola en la habitación principal, sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. Aquel lugar, con sus cortinas de terciopelo y su aroma a madera y perfume masculino, no era un hogar. Era una jaula dorada, donde no sabía si debía temer o agradecer. No había amor, no había ilusión, solo un contrato y una promesa: salvar la vida de su padre. El sonido de unos pasos lentos en el pasillo la hizo estremecer. Era él, Leonardo Valdivia, el hombre con quien ahora compartía un apellido que no sentía suyo. Entró despacio, sin hacer ruido. Llevaba la camisa arremangada, la mirada cansada y un gesto de quien carga más peso del que muestra. Ella bajó la vista de inmediato. No sabía qué esperar. Leonardo dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. «Sé que esta noche te asusta. A mí también. Pero quiero que algo quede claro. No voy a tocarte. No haré nada que no quieras». Rosaura levantó lentamente la mirada. Sus ojos se cruzaron y por primera vez no vio en él al hombre poderoso que todos temían, sino a alguien humano, quebrado, distinto. «No entiendo por qué harías algo así», susurró ella. «No ganas nada con esto». Él se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Porque me he pasado la vida perdiendo cosas. No quiero perder el respeto de alguien que no me ha hecho daño». Aquella frase la dejó sin aire. Nadie le había hablado así. Nadie había visto su miedo con tanta comprensión. Leonardo se acercó al tocador, tomó una manta y la dejó a un costado de la cama.
Dormiré en el sillón del estudio. Este cuarto es tuyo, dijo con voz serena. Rosaura lo observó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Jamás imaginó que aquel matrimonio impuesto le mostraría, esa misma noche, una dignidad tan limpia. Él se giró hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Rosaura, dijo sin mirarla, sé que todo esto te parece injusto, pero te juro que haré lo posible para que tu vida aquí no sea un castigo. Ella quiso responder algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Solo alcanzó a murmurar: gracias. Cuando la puerta se cerró, Rosaura se dejó caer sobre la cama y comenzó a llorar en silencio, no de miedo, sino de alivio. Por primera vez desde que todo empezó, sintió que no estaba frente a un monstruo, sino ante un hombre que, pese a su poder, sabía respetar. En el despacho contiguo, Leonardo encendió un cigarro y se quedó mirando la lluvia. No podía negar que algo en ella lo había desarmado. Aquella muchacha, tan sencilla y frágil en apariencia, tenía una fuerza invisible. Había visto muchas mujeres en su vida, pero ninguna con esa mezcla de pureza y tristeza que ahora lo inquietaba. Mientras tanto, en los pasillos, Camila Ortega vigilaba desde la sombra. Había esperado toda la noche para saber si el millonario compartiría la cama con su nueva esposa. Pero al ver que él dormía en el estudio, su rabia se transformó en un veneno lento. Si no la desea ahora, pensó, pronto lo hará, y cuando eso pase lo perderé para siempre. En el cuarto principal, Rosaura no podía dormir. Se levantó, caminó hacia el espejo y observó su reflejo. La joven que veía no parecía ella. Llevaba un anillo en el dedo, un apellido que no comprendía y una tristeza que se le clavaba en el alma. Pero, al recordar las palabras de Leonardo, «Nunca te tocaré sin tu voluntad», una pequeña chispa de calma encendió su pecho. Esa noche, entre el miedo y la serenidad, Rosaura comprendió algo. Había sido vendida, sí, pero aún conservaba lo más valioso, su dignidad. Y aunque no lo sabía, esa misma dignidad era lo que empezaría a transformar lentamente el corazón del hombre con quien el destino la había obligado a unir su vida. El amanecer llegó con un rayo de luz filtrándose entre las cortinas. Leonardo ya estaba en pie, revisando documentos, fingiendo rutina. Cuando ella salió de la habitación, lo encontró con el ceño fruncido, concentrado. «Buenos días», dijo ella con voz baja. Él levantó la vista y por un segundo su dureza se suavizó. «Buenos días, Rosaura. Espero que hayas descansado». Ella asintió. No sabía qué responder. Todo era nuevo, incómodo, incierto. Pero mientras desayunaban en silencio, algo cambió. Por primera vez, Leonardo le sirvió café. Un gesto mínimo, casi invisible, pero suficiente para romper el hielo. Y así comenzó la convivencia más extraña, más silenciosa, y al mismo tiempo más significativa que ambos tendrían en toda su vida. La primera noche no fue de amor, pero fue el inicio del respeto. Y a veces, el respeto es la semilla más pura de todos los amores verdaderos. Los días comenzaron a deslizarse con una lentitud extraña dentro de la mansión Valdivia. Ya no había tensiones abiertas, pero el aire estaba cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Rosaura se acostumbraba poco a poco a la rutina del lugar. Despertaba temprano, ayudaba en la cocina, paseaba por los jardines y a veces pasaba horas en silencio leyendo los viejos libros que encontraba en la biblioteca. No había recibido órdenes de hacerlo, pero lo hacía por sentir que pertenecía, aunque fuera un poco, a ese mundo que no era el suyo. Leonardo, en cambio, la observaba desde lejos. Fingía indiferencia, pero cada día se descubría más atento a los pequeños gestos de aquella muchacha, la forma en que hablaba con los empleados sin prepotencia, su timidez al agradecer por todo, la naturalidad con la que devolvía la sonrisa a quien la trataba con respeto. Había algo en ella que desarmaba su rigidez, como si su sola presencia borrara sin quererlo los rastros del hombre frío que había aprendido a ser. Una mañana, mientras él revisaba unos documentos en la terraza, Rosaura apareció con una bandeja en las manos. Pensé que tal vez no había desayunado.
dijo con voz suave. Preparé café. Leonardo levantó la vista sorprendido. Nadie le ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Nadie. Gracias, respondió con una sonrisa apenas visible. No era necesario. Lo sé, contestó ella, pero a veces lo que no es necesario hace bien. Aquella frase lo dejó en silencio. Era tan simple, tan sincera, que le removió algo que creía muerto, la sensación de ser cuidado. Poco a poco, la mansión comenzó a cambiar. Los empleados, que antes la miraban con recelo, empezaron a respetarla. Su dulzura no pedía permiso, pero tampoco imponía autoridad. Simplemente era imposible no apreciarla. Solo Camila Ortega seguía resistiéndose. Desde su oficina, observaba todo con rabia contenida. Veía cómo Leonardo, sin darse cuenta, empezaba a sonreír más. Cómo sus gestos antes secos se volvían más humanos. Y comprendía, con dolor disfrazado de odio, que la muchacha pobre estaba ocupando un lugar que ni el dinero ni los años le habían permitido alcanzar. Una tarde, Rosaura se acercó al despacho donde Leonardo trabajaba. Llevaba en las manos un cuaderno con las cuentas del hogar que la ama de llaves le había enseñado a revisar. «Solo vine a dejarle esto», dijo con timidez. «Me pareció justo que supiera en qué se gasta». Leonardo la miró sorprendido. Nadie en esa casa había tenido jamás la cortesía de rendirle cuentas. «¿Tú hiciste esto?», preguntó él. «Sí, no quiero que piense que estoy aquí solo por…» Se detuvo avergonzada. «Por lo que pasó con mi padre». Leonardo la miró con más atención que nunca. En su voz no había reclamo, solo sinceridad. Se levantó del escritorio y caminó hacia ella despacio. «No pienso eso, Rosaura», dijo con tono firme. «Si algo he aprendido de ti, es que no estás aquí por interés. Estás porque creíste que era lo correcto, y eso no lo hace cualquiera». Ella lo miró con gratitud. «A veces pienso que hice mal». «Yo pienso que hiciste lo que cualquier corazón noble haría», respondió él casi sin pensarlo. Por primera vez, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue cálido. Ella bajó la mirada, sonrojada, y se retiró lentamente, mientras él se quedaba observándola marchar con una sensación que no entendía. Algo se había encendido. Las noches siguieron tranquilas. Leonardo ya no dormía en el estudio todas las veces. A veces se quedaba leyendo en el sillón del dormitorio, mientras Rosaura dormía profundamente. Le bastaba escuchar su respiración pausada para sentir que el mundo, por un instante, tenía sentido. Pero no era solo él quien cambiaba. En Rosaura también nacía algo nuevo. Empezó a esperarlo sin darse cuenta, a escuchar sus pasos en el pasillo, a descubrir que detrás de su seriedad había una tristeza antigua. Un día lo encontró en el jardín, contemplando el retrato de su difunto padre que colgaba en la galería. ¿Era él?, preguntó con respeto. Leonardo asintió. Era un hombre duro. Creía que la vida se ganaba con poder, no con amor. Rosaura sonrió con ternura. «Entonces usted está a tiempo de hacerlo diferente». Él la miró sorprendido. Esa frase, tan sencilla, le dolió y le sanó al mismo tiempo. «Tal vez tengas razón», murmuró. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo. Eran dos almas heridas, empezando a reconocerse en su dolor. No había caricias, ni promesas, ni confesiones, pero sí gestos pequeños. Una mirada más larga de lo normal, una sonrisa compartida, un silencio que decía más que cualquier palabra. Y aunque ninguno lo sabía aún, lo que estaban haciendo entre ellos no era compasión. Era el primer brote de un amor verdadero, ese que crece lento, callado y profundo, como las raíces de un árbol que nadie ve, pero que pronto será imposible arrancar. El sol caía despacio sobre los ventanales de la mansión cuando Rosaura salió al jardín, buscando un respiro. La vida junto a Leonardo Valdivia se había vuelto más tranquila, casi amable. Él había aprendido a sonreír sin darse cuenta, y ella empezaba a sentirse menos ajena en ese mundo de mármol y silencio. Pero la calma, en la vida de una mujer buena, siempre parece durar poco. Esa tarde, Camila Ortega la observaba desde lejos.
con la mirada cargada de veneno. Había esperado el momento exacto para clavar su puñal invisible. Sabía demasiado y lo usaría con precisión. En su escritorio guardaba un sobre, un simple papel que podía destruirlo todo. El certificado médico falso de don Evaristo Molina, el documento que probaba que jamás estuvo enfermo. Y aunque pudo usarlo contra Leonardo, decidió hacer algo peor. Se lo entregó a Rosaura. La encontró en el pasillo cuando el viento agitaba las cortinas y la casa parecía dormida. «Rosaura», dijo con una falsa sonrisa, «sé que has sido buena conmigo. Por eso quiero que sepas la verdad antes de que te la oculten». Ella la miró desconfiada, pero la curiosidad la venció. Camila le tendió el sobre y con voz suave añadió: «A veces las personas que más amamos son las que mejor saben mentirnos». Rosaura abrió el sobre temblando. Dentro, un informe médico, una firma falsificada y una fecha que no dejaba lugar a dudas. Su padre no estaba enfermo. Nunca lo estuvo. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón se le encogió hasta doler. «No, esto no puede ser», murmuró con la voz rota. Camila solo sonrió. «Puedes preguntar a quien quieras, hasta Leonardo lo sabe». Las palabras resonaron como un trueno. Rosaura corrió sin pensar, atravesando los pasillos, con lágrimas que apenas la dejaban ver. Entró al despacho de su esposo sin tocar la puerta. Leonardo levantó la vista, sorprendido. «¿Qué sucede?». Ella le mostró el sobre. «Dime que no es cierto», suplicó. «Dime que no lo sabías». Leonardo tomó los papeles, los revisó con el ceño fruncido. Su silencio fue suficiente. Rosaura retrocedió un paso. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó con la voz quebrada. Él dejó los documentos sobre el escritorio y respiró hondo. «Lo descubrí hace poco. No sabía cómo decírtelo». «¿Y por qué no me lo dijiste?», gritó ella entre lágrimas. «¿Por qué me dejaste vivir una mentira?». Leonardo dio un paso hacia ella, pero Rosaura se apartó. «Porque no quería herirte», dijo él con sinceridad. «Tu padre te manipuló. Me manipuló a mí también». «No me digas eso», interrumpió ella. «Si de verdad te hubieras preocupado por mí, me lo habrías dicho en la cara». El aire se llenó de una tensión insoportable. Él intentó acercarse otra vez, pero ella retrocedió hasta quedar junto a la puerta. «No quiero escucharte», dijo, con la voz temblorosa. «No sé en quién confiar. Me casé por salvar a un hombre que no estaba enfermo, y ahora vivo en una casa donde todos me miran como si fuera una impostora». Leonardo apretó los puños, impotente. Quiso defenderse, pero no tenía cómo. Sabía que la verdad lo alcanzaba también a él. «Rosaura», dijo finalmente con voz grave, «no me odies por el error de tu padre». «No lo sé», respondió ella con lágrimas. «No sé si puedo separarlos». Salió del despacho sin mirar atrás. Esa noche, la mansión entera pareció hundirse en un silencio triste. Rosaura se encerró en su habitación, abrazando la almohada como si quisiera ahogar el llanto. Se sintió usada, traicionada, sola. Todo lo que había hecho, todo el sacrificio, parecía no valer nada. En otra ala de la casa, Leonardo permanecía de pie frente al retrato de su padre, con el rostro endurecido por la culpa. Había prometido no repetir los errores de aquel hombre, pero había permitido que el dolor de una inocente cayera sobre sus hombros. Encendió un cigarro, pero lo apagó sin fumar. No había consuelo. Sabía que debía enfrentar a Evaristo y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, Camila observaba desde su ventana, satisfecha. Había sembrado la discordia, y el resultado era perfecto. Rosaura herida, Leonardo atormentado, y el amor naciente entre ellos, quebrado antes de florecer. Sin embargo, lo que Camila no sabía era que el corazón de una mujer buena, cuando se rompe, no desaparece, se transforma. Y aunque Rosaura no podía verlo aún, esa traición sería la chispa que haría nacer su verdadera fuerza. Pasaron los días y en la mansión Valdivia reinaba un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Rosaura apenas salía de su habitación. Caminaba por los pasillos como un fantasma,
con la mirada vacía, sin la dulzura que antes iluminaba la casa. Los empleados la observaban con tristeza. Sabían que algo se había quebrado en ella. Lo que no sabían era que la herida no venía solo del engaño de su padre, sino del dolor de haber confiado en un hombre que, aunque no la traicionó del todo, tampoco la protegió de la mentira. Leonardo lo sentía en cada rincón. Su presencia ya no la hacía sonreír. Esa distancia lo torturaba más que cualquier pérdida. En las noches, escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo y deseaba poder decirle lo que callaba, que nunca quiso lastimarla, que había comenzado a admirarla, que cada gesto suyo lo había hecho volver a creer en algo parecido a la paz. Pero Rosaura no lo miraba más, no lo odiaba, pero tampoco podía confiar. Hasta que un día, el destino, ese que nunca deja de mover los hilos invisibles del amor, decidió ponerlos frente a frente. Era una tarde gris. Rosaura salió al jardín para respirar. El aire olía a tierra mojada y por primera vez en semanas levantó la vista al cielo. Sentía ganas de irse, de empezar de nuevo, lejos de todo lo que le recordaba la mentira. Pero justo cuando giró para volver a la casa, lo vio. Leonardo estaba allí, de pie, bajo la lluvia, sin paraguas, observándola como si no existiera nada más. Ella quiso apartarse, pero él dio un paso adelante. «No te vayas», dijo con voz profunda. Rosaura bajó la mirada. «No puedo quedarme en un lugar que me recuerda lo ingenua que fui». Él se acercó despacio. «No fuiste ingenua, Rosaura. Fuiste noble. Creíste en tu padre, creíste en mí. Y eso no es debilidad. Eso es amor en su forma más pura». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No me hables de amor. No sé si lo conoces». «Tienes razón», respondió él con sinceridad. «No lo conocía hasta que llegaste tú». El viento sopló entre ellos, arrastrando las hojas caídas. Rosaura sintió que su corazón quería creerle, pero el dolor aún era fuerte. «Leonardo, me casé contigo por obligación, y sin embargo, fue contigo con quien aprendí lo que es el respeto, pero eso no borra lo que sufrí». «No pretendo borrarlo», dijo él. «Solo quiero merecer tu perdón». Hubo un silencio largo. Ella lo miró con atención, como si buscara una mentira en su rostro, y no la encontró. Por primera vez el millonario no hablaba como un hombre acostumbrado a mandar, sino como alguien dispuesto a humillarse por amor. Entonces, algo en Rosaura se dio. No fue una decisión, fue un impulso del alma. Dio un paso hacia él, y cuando el viento le despeinó el cabello, Leonardo levantó la mano con suavidad para apartarlo de su rostro. Ese simple gesto lo cambió todo. No hubo palabras, no hubo prisa, solo una mirada larga, infinita, que dijo más que cualquier promesa. La lluvia empezó a caer con más fuerza, y Rosaura, empapada, no se movió. Él la miró con ternura y murmuró: «Si me perdonas, te prometo que nunca más volverás a sentirte sola». Rosaura cerró los ojos, y entonces, como si el cielo hubiera decidido darles una tregua, lo abrazó, no con pasión sino con alivio, como quien finalmente encuentra un refugio después de una tormenta interminable. Él la rodeó con los brazos, temeroso de romper el momento. Por primera vez desde su boda, sus cuerpos se sintieron cerca sin temor, sin obligación, sin máscaras. No fue un beso de deseo, sino de verdad. Lento, profundo, limpio. Esa noche, la casa dejó de ser fría. Leonardo la esperó en la puerta del dormitorio, sin decir nada, solo con la mirada encendida por algo que iba más allá de la atracción. Ella se detuvo frente a él, temblando, pero no de miedo. «No sé si esto está bien», susurró. Él sonrió con ternura. «Nada que nace del amor puede estar mal». El silencio que siguió fue sagrado. Afuera la tormenta cesó. Adentro dos almas se reconocían después de tanto dolor. No fue una noche de pasión, sino de entrega, de palabras al oído, de lágrimas compartidas, de promesas que no necesitaban decirse. Cuando el amanecer los encontró, Rosaura dormía entre sus brazos. Leonardo, mirándola, comprendió que ya no tenía miedo de perder la fortuna de su padre, ni de enfrentar al mundo.
porque por primera vez tenía algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. El amanecer siguiente trajo un aire distinto a la mansión Valdivia. Por primera vez, la casa respiraba calma. Rosaura caminaba ligera, con la serenidad de quien, después de tanto sufrir, había encontrado un rincón de paz. La noche anterior había sido un milagro silencioso, sin lujos, sin promesas vacías, pero llena de verdad. En el corazón de aquella joven que antes se sentía prisionera, comenzaba a florecer algo que parecía imposible: la felicidad. Leonardo, por su parte, había recuperado algo más que el amor. Había recuperado su humanidad. Se levantó temprano, la observó desde el ventanal y comprendió que todo lo que había deseado, el poder, la herencia, el respeto, no valía nada si no era con ella a su lado. Pero los finales felices, en la vida, rara vez llegan sin pruebas, y la suya estaba a punto de comenzar. Camila Ortega lo supo apenas los vio juntos esa mañana. El modo en que él la miraba, la forma en que ella sonreía al pasar, la ternura con la que se rozaban las manos, todo era demasiado evidente. Camila sintió una punzada de odio que le quemó la sangre. Durante años había soportado verlo distante, amargado, incapaz de amar a nadie. Y ahora, aquella muchacha humilde, la hija del chofer, la intrusa, había logrado lo que ella nunca pudo. No podía soportarlo. La envidia la llevó a la oscuridad. En su desesperación, buscó a don Evaristo Molina, quien, desde que se descubrió su mentira, vivía escondido en una pensión miserable. Lo encontró, borracho y derrotado, pero aún lo suficientemente mezquino para dejarse tentar por el dinero. Camila le ofreció una suma generosa y una venganza disfrazada de justicia. «Quiero que digas la verdad», le dijo, sonriendo con frialdad. «Que confieses que tu hija siempre supo de tu farsa». Evaristo se rió con cinismo. «Eso no es verdad». «No lo es», respondió ella, «pero bastará con que lo digas». Él dudó, pero el brillo del dinero fue más fuerte que cualquier escrúpulo, y así la semilla de la mentira fue sembrada. Días después, un rumor comenzó a circular entre los empleados de la mansión. Decían que Rosaura había engañado a su esposo, que su matrimonio era un teatro, que Leonardo la mantenía por lástima. Camila se encargó de esparcir el veneno con precisión quirúrgica. «Yo los vi discutir», susurraba. «Ella no lo ama. Está con él por interés». Las palabras, multiplicadas por las bocas de los curiosos, llegaron a oídos de Leonardo como un cuchillo. Al principio, no quiso creerlo. Sabía quién era Rosaura. Sabía que su corazón era limpio. Pero el pasado, ese monstruo que aún habitaba dentro de él, comenzó a despertar. La desconfianza, la herencia maldita de su padre, regresó con fuerza. Una tarde, cuando Rosaura entró en el despacho para sorprenderlo con la noticia de que había ayudado a restaurar un orfanato con parte del dinero de la empresa, encontró a Leonardo con el rostro endurecido. «¿Dónde estuviste esta mañana?», preguntó él sin mirarla. «En el barrio. Fui a ver al padre Anselmo. Quería...» «¿Y con quién fuiste?», la interrumpió con tono seco. Ella lo miró confundida. «Con nadie. Fui sola». «No me mientas», dijo él levantándose. «Te vieron con un hombre». El corazón de Rosaura se detuvo un segundo. «¿Un hombre?», repitió incrédula. «Era el encargado del orfanato. Me ayudó a cargar las cajas». Leonardo la observó, pero el orgullo le nublaba la razón. «Eres igual que todos, ¿verdad?», dijo con voz quebrada. «Pensé que tú eras distinta». Rosaura dio un paso hacia él, temblando. «No puedo creer que pienses eso de mí después de todo lo que vivimos». «¿Y cómo quieres que lo crea?», respondió, con la rabia de quien ama demasiado. «Desde que llegaste todo ha sido una mentira. Tu padre, tu matrimonio, tus silencios». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. «No me compares con él», dijo entre sollozos. «Yo te amé sin pedirte nada». Pero él no escuchó. La herida del pasado lo cegó y con las palabras equivocadas destruyó lo que había costado tanto construir. «Lárgate, Rosaura», dijo con voz firme, sin mirarla. «No quiero volver a verte».
Ella se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Por un momento esperó que él se arrepintiera, que la detuviera, pero Leonardo permaneció en silencio, de espaldas. Entonces, sin decir más, se marchó con el alma hecha pedazos. Esa noche, la mansión volvió a ser fría. Los pasillos retumbaron con el eco del vacío. Leonardo no durmió. Se encerró en su estudio, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Pero en su interior, algo lo desgarraba. La sensación de haber perdido lo único que daba sentido a su vida. En otro rincón de la ciudad, Rosaura regresó a su antiguo barrio. Caminó entre las calles polvorientas donde había crecido, con los zapatos empapados de lluvia y el corazón roto. La gente la miraba con compasión, sin saber quién era realmente. Esa noche, volvió a dormir en la cama donde había soñado de niña, pero ya no era la misma. Había amado, había perdonado, y ahora solo quedaba el silencio. Mientras tanto, Camila brindaba sola, satisfecha. Había ganado, o eso creía, porque aunque el amor de Rosaura y Leonardo parecía muerto, el destino aún tenía un último giro reservado. Uno que pondría a cada quien en su lugar, con la fuerza de la verdad y el peso del corazón. Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre Rosaura y Leonardo se hizo tan grande que parecía imposible cruzarlo. Ella, de nuevo en su barrio humilde, retomó la vida sencilla que conocía. Cosía, ayudaba a los vecinos y fingía que su corazón no dolía. Pero cada vez que escuchaba el nombre de Valdivia, su pecho se apretaba y una lágrima silenciosa caía sin permiso. No lo odiaba. Odiaba haber creído que el amor podía vencer al orgullo. Leonardo, por su parte, se convirtió en su propia sombra. Las oficinas que antes lo llenaban de poder ahora le parecían vacías. Los socios lo felicitaban por sus triunfos financieros, pero él apenas escuchaba. En su mansión, todo olía a ausencia. La taza de café que ella solía preparar, las flores que colocaba en el vestíbulo, la risa que nunca más se escuchó. Y aunque nadie se atrevía a decirlo, todos sabían que el millonario había perdido algo más que a su esposa. Había perdido el alma. Una tarde, mientras firmaba papeles sin sentido, entró Camila Ortega con una sonrisa disimulada. «Leonardo, quería informarte que el nuevo contrato con la compañía extranjera ya está cerrado», dijo fingiendo normalidad. Pero él no la miró. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó de pronto sin levantar la vista. Camila fingió desconcierto. «¿De qué hablas?». Leonardo la miró entonces con una calma que daba miedo. «De la mentira, de la farsa que sembraste. Sé todo, Camila. Hablé con Evaristo. Confesó lo que hiciste». El rostro de ella palideció. «No, eso no es cierto. No te molestes en negarlo». Su voz sonó firme, sin rencor, pero con autoridad. «Pensaste que podías destruirla, pero lo único que hiciste fue abrirme los ojos». Camila tembló. «Yo te amaba», dijo entre lágrimas. «Hice todo por ti». Leonardo negó con la cabeza. «No, Camila, no me amabas, me deseabas. Y el deseo que nace del rencor solo sabe destruir». La mujer cayó de rodillas, pero él simplemente se dio la vuelta. Por primera vez, no la odiaba, le daba lástima, y mientras ella se quedaba llorando en el suelo, Leonardo entendió que el amor verdadero no se defiende con mentiras, sino con verdad. Esa misma noche, salió de la mansión y condujo hasta el barrio donde todo comenzó. No sabía si Rosaura lo recibiría, no sabía si merecía su perdón, pero algo dentro de él le decía que ya no podía vivir sin decírselo. Cuando llegó, la encontró en la puerta de su pequeña casa, con las manos manchadas de hilo y la mirada cansada. «Leonardo», susurró ella sorprendida. Él bajó del coche sin decir una palabra. Llevaba en el rostro el peso de los meses perdidos, pero también una paz nueva, la de quien ha decidido ser sincero. «Rosaura, no vine a pedirte nada», dijo con voz temblorosa. «Vine a devolverte algo que nunca debí quitarte. La verdad». Ella lo miró sin entender. «Supe lo que hizo Camila», continuó. «Inventó todo. Quiso separarnos y lo logró. Pero esta vez
No me quedé callado. La enfrenté, la despedí y le devolví todo lo que creía suyo. Rosaura guardó silencio. No vine a justificarme, añadió. Vine a decirte que me equivoqué, que te fallé, y que si algo aprendí de ti fue a no esconderme detrás del orgullo. Por un instante, ninguno habló. Ella bajó la mirada. Las lágrimas le temblaban en los ojos. No sé si puedo volver a confiar, murmuró. No te pido que confíes hoy, respondió él dando un paso hacia ella. Solo te pido que me dejes amarte el resto de mi vida para demostrarte que merezco hacerlo. El viento sopló entre los árboles y el silencio se volvió tan profundo que se escuchaba el corazón de ambos latiendo. Rosaura lo observó largamente. Había dolor, sí, pero también una ternura que nunca se extinguió. Y entonces, sin palabras, se acercó. Leonardo la tomó de las manos, temblando, y las besó con una devoción que ninguna riqueza podría comprar. «Si me aceptas», susurró él, «te prometo que no habrá mentira que vuelva a separarnos». Ella lo miró con lágrimas y finalmente sonrió. «Ya no tengo miedo, Leonardo, no tengo nada que perdonar, porque el amor que se gana con verdad no necesita disculpas, solo tiempo». Él la abrazó, y en ese instante el pasado se desvaneció. No había mansión, ni dinero, ni títulos, solo dos almas que habían sobrevivido a la mentira, al dolor y al orgullo. Meses después, la ciudad entera fue testigo del renacer de aquella historia. Leonardo Valdivia, el hombre más poderoso de la empresa, apareció en una conferencia pública acompañado de su esposa. «Hoy quiero hablarles de algo más importante que el éxito», dijo frente a las cámaras. «Quiero hablarles del amor, del verdadero, porque yo creí que se compraba y ella me enseñó que se construye». El aplauso fue inmediato, pero el momento más hermoso llegó cuando Rosaura, de pie a su lado, tomó su mano y dejó ver el pequeño abultamiento de su vientre. La sala estalló en emoción. Él la miró, incrédulo, con una sonrisa que era mitad asombro, mitad gratitud. «¿De verdad?», susurró. Ella asintió con los ojos brillando de lágrimas. «Sí, Leonardo, vas a ser padre». El hombre que alguna vez temió perderlo todo, ahora lo tenía todo. Amor, hogar, familia. Y en medio de los aplausos, se inclinó hacia ella y le susurró al oído: «No hay fortuna más grande que despertar cada día sabiendo que tú me elegiste, incluso después de conocer mis errores». Años después, los hijos de ambos jugaban en el jardín de la mansión, que ya no parecía fría, sino viva. Rosaura, mirando desde el balcón, pensó en su padre, en su pasado, en todo lo que tuvo que perder para aprender a amarse a sí misma. Y comprendió que a veces el destino disfraza la salvación de sacrificio. El amor no la rescató de su dolor, la transformó en su mejor versión. Y así, en la última mirada compartida con Leonardo, mientras el sol caía sobre el jardín, ambos entendieron que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en el poder de perdonar. El viento sopló entre las flores y ella con voz serena murmuró: «El amor no se compra, Leonardo, pero cuando es verdadero, lo cambia todo». Y fue entonces cuando el mundo, por fin, volvió a tener sentido. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte directamente a ti. Si sentiste algo en el corazón mientras escuchabas esta narración, si alguna vez creíste en los amores que transforman y en las segundas oportunidades, te invito a ser parte de esta gran comunidad que también lo cree. Suscríbete a Corazón y Pasión, dale me gusta a este video y ayuda a que más personas puedan emocionarse con historias como esta. Tu apoyo no es solo para el canal, es para mantener viva la magia de los romances que nos recuerdan que el amor verdadero todavía existe. Y en los comentarios, escribe una sola palabra: aliento, porque cada historia de amor necesita eso, un aliento para seguir creyendo.